Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les traigo este canasú. Está hecho en la talla para una niña de 2 a 3 años. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 45 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos un total de 98 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar el total. Cuando tengamos lista la cadena, hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 4 sacamos hebra, pasamos una vez, dos veces y cerramos. Tenemos un punto alto, pasamos al siguiente y repetimos, sacamos hebra, pasamos una vez, dos veces y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo un total de 12 puntos altos de 2 sacadas, contando las cadenas del inicio como el primero. Una vez completamos los 12 puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deben de contarlos para que no les vayan a faltar ni a sobrar al final. Hacemos 2 cadenas de separación. En el siguiente comenzamos a hacer de nuevo puntos altos. 1, 2, 3. Y así continuamos repitiendo un total de 24 puntos altos. Completamos 24 puntos altos y volvemos a hacer 2 cadenas de separación. Completamos 24 puntos altos, 2 cadenas y continuamos a la siguiente y volvemos a repetir otros 24. Esto pertenece a la parte de atrás. Luego 24 en la manga, 2 cadenas, 24 para la parte del frente, 2 cadenas, 24 para la manga y luego 2 cadenas y 12 puntos más para la otra parte de atrás. Cuando lleguemos al final de la cadena, así nos queda. Les voy a repasar una vez más para que no se confundan. Comenzamos con 12, 2 cadenas, 24, 2 cadenas, 24 puntos, 2 cadenas, 24, 2 cadenas y terminamos con 12. Para la siguiente vuelta, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos lazada y giramos. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente repetimos punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar a las 2 cadenas de separación. Nos van quedando estos pequeños cuadrados. Hacemos cadena de separación y estos 2 puntos nos los vamos a saltar. Dentro hacemos un grupo de 3 puntos sin terminar. Pasamos una vez, 2 veces y reservamos en el gancho. Lazada. Sacamos una vez, 2 veces y reservamos. Y un tercero. Ya tenemos los 3 puntos encima del gancho. Los unimos de una vez. Hacemos 2 cadenas de separación y repetimos un segundo. 1, 2 y reservamos en el gancho. 1, 2 y reservamos en el gancho. Y un tercero. Tenemos los 3 puntos, los cerramos de una vez, cadena de separación, saltamos uno en la base y continuamos con el siguiente. Punto alto, cadena, saltamos uno, punto alto,
cadena de separación y así continuamos hasta llegar al próximo espacio de 2 cadenas. Llegamos al espacio de las 2 cadenas, también nos saltamos los 2 puntos, hacemos la cadena de separación y repetimos otro grupo de 3 puntos sin terminar. 1, 2, 3, lo cerramos de una vez, 2 cadenas y otros 3 puntos en el mismo lugar para formar un abanico. 2 y 3, lo cerramos de una vez, cadena de separación, saltamos uno a la base y continuamos repitiendo puntos altos separados por una cadena. Donde están las 2 cadenas de separación, hacemos el abanico de los puntos sin terminar y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Cuando lleguemos a la parte final, en este lado nos estábamos saltando una cadena y pasábamos al siguiente. En este lado vamos a saltar 2 y lo unimos en el tercero para que nos quede exactamente igual al inicio. Aquí en el inicio hicimos 2 puntos separados y saltamos 2. Aquí vamos a hacer lo mismo. Saltamos 2, hacemos 1, saltamos 1, en el siguiente hacemos otro punto, saltamos 1, siguiente punto alto, cadena, saltamos 1 en el siguiente punto alto, cadena y hacemos 2 puntos juntos. Saltamos 1 en la base, hacemos 1 y en la última cadena que está escondida, la cadena número 3, hacemos el último punto. Ya tenemos 2 puntos juntos, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Acá tenemos 2 puntos juntos, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Está exactamente igual. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, ahora vamos a repetir esta vuelta, la del inicio de punto cerrado. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Giramos. Vamos a tejer un punto encima del primero. Estos dos siempre se mantienen igual hasta el final. Donde está la cadena de separación vamos a hacer un punto alto. Encima del punto hacemos un punto alto. Cadena de separación, un punto. Encima del punto, un punto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a donde está el abanico. Llegamos al abanico de 2 grupos de 3 puntos sin terminar. Tejimos el punto que corresponde a la cadena de separación, hacemos lazada y justo en el punto que se une encima del abanico, ahí también vamos a hacer un punto alto. Pasamos al centro y repetimos el motivo, un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y 3 puntos sin terminar. Lo cerramos de una vez, 2 cadenas y repetimos 1, 2, 3 puntos sin terminar, lo cerramos de una vez, hacemos lazada. Tejemos el punto que corresponde encima del grupo del abanico, punto en la cadena de separación, punto encima del punto, punto en la cadena y así continuamos. Un punto en cada cadena de separación, un punto encima de cada punto hasta que lleguemos al siguiente motivo. Hacemos un punto justo encima, repetimos el abanico en el centro, punto encima, punto en cadena y punto sobre punto. Así vamos a continuar toda esta vuelta
hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de la vuelta número 3. Ahora vamos a repetir esta vuelta que tenemos en este lado. Hacemos 3 cadenas de altura, giramos. En el próximo hacemos un punto alto, cadena de separación, saltamos uno en la base, siguiente punto alto. Saltamos uno en la base, siguiente punto alto. Volvemos a hacer cadena de separación, saltamos uno en la base y punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar a la parte donde tenemos el motivo. Llegamos al último punto antes del motivo, hacemos cadena y lo repetimos. En el centro hacemos un punto, 2 puntos y 3 puntos sin terminar. 2 cadenas, en el mismo lugar repetimos 3 puntos sin terminar. Y esto no va a cambiar para nada en todas las siguientes vueltas, se va a mantener exactamente igual. Ya tenemos el motivo, cadena de separación, saltamos este punto que es el que corresponde al motivo y nos pasamos directamente al punto. Hacemos punto alto, cadena, saltamos uno en la base, siguiente, punto alto, cadena, saltamos uno en la base, siguiente, punto alto. Así vamos a continuar esta vuelta número 4 hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, volvemos a levantar 3 cadenas, hacemos los 2 primeros puntos, entonces repetimos la vuelta de puntos separados por una cadena. Acuérdense que siempre van a tejer en esta vuelta donde los puntos van separados, van a tejer hasta donde está el motivo. Y en la siguiente vuelta de punto cerrado es donde tejen encima del motivo. Así vamos a continuar hasta tener aproximadamente un total de 10 vueltas. Completando la vuelta número 8, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo les había dicho que íbamos a hacer 10 vueltas en total, pero al medir en este lado el tamaño para el brazo me quedó bien, así que lo voy a dejar solamente hasta la vuelta número 8. Si ustedes quieren el brazo más grande, continúan repitiendo hasta la vuelta número 10. Terminamos en la vuelta donde teníamos el punto abierto. Ahora corresponde el punto cerrado. Continuamos punto por punto hasta que lleguemos encima del grupo. Y repetimos 1, 2, 3 puntos sin terminar. Los terminamos de una vez. Hacemos lazada porque como vamos a unir, no terminamos el grupo de abanicos. Pasamos al siguiente lado y lo terminamos. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Lo cerramos de una vez y ya tenemos el espacio para el brazo. Ahora continuamos punto por punto, uno encima porque estamos haciendo los puntos cerrados, uno en el espacio y uno encima del punto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro abanico. Hacemos solo la mitad, lo unimos con el próximo y de ahí continuamos punto por punto. Cuando lleguemos al final de la vuelta, ya lo tenemos terminado. Aquí tenemos la unión para los brazos, así se ve. Así tenemos también el otro lado. Si van a cambiar el color, pueden cortar la hebra, pero como yo voy a estar utilizando el mismo color, no lo voy a cortar.
Como referencia, esto mide aproximadamente unos 37 centímetros en total de un lado al otro. De altura en el frente, unos 13 centímetros. En la parte del hombro, unos 18 centímetros. Y el espacio para los brazos, aproximadamente unos 12 centímetros. Ahora sí, ya lo tenemos completamente terminado. Una vez listo, así nos quedó. En el próximo video les estaré enseñando cómo vamos a hacer la parte de abajo del vestido. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.